Buenas, nosotros les vamos a hablar sobre el manejo de intoxicaciones agudas por drogas de abuso, en este caso basándonos en los protocolos, medios de estabilización, desintoxicación y apoyo psicológico. Este grupo está conformado por Pamela Vince, Javier Ponce, Kareli Mora y mi persona, Mabel Palma. Este análisis se centra en los tratamientos farmacológicos para trastornos de consumo de sustancias, abordando la marihuana, la cocaína, opioides y metanfetamina. Exploramos medidas de estabilización, desintoxicación, apoyo psicológico, ejemplos clínicos, buscando comprender y mejorar los enfoques terapéuticos para estos trastornos. Hablando sobre lo que es la marihuana, o también conocido médicamente como lo que es el cannabis, tenemos que el consumo de cannabis es relativamente común y este está muy difundido en todo el mundo. La demanda de tratamiento por parte de los consumidores de cannabis ha estado aumentando en la mayor parte de regiones del mundo. Es probable que las medidas adoptadas en algunos países para despenalizar o legalizar el consumo hagan que esta tendencia continúe. Actualmente es importante conocer que no hay fármacos específicos para el tratamiento de consumo de cannabis. En el caso de la dependencia a marihuana, nos encontramos con la ausencia de la farmacología adecuada por el tratamiento de aquellas personas que desean abandonar su consumo. El uso de antagonistas opiáceos, como la analtrexona utilizada en la dependencia de opiáceos y de alcohol, le han dado resultados controvertidos y variados en la dependencia de cannabis. Los efectos de la analtrexona son variables dependiendo de la dosis de esta y de la exposición al cannabis, y por lo que no se puede recomendar su uso en la actualidad. Sí. Ya, entre los que son las medidas de estabilización, tenemos que el manejo y la atención comprenden lo que es la prevención de lesiones y brindar tranquilamente a aquellos que experimentan ataques de pánico debido a lo que es un consumo de intoxicación por marihuana. Lo que es la administración de sedantes, también conocidos como benzodiazepinas, como el diazepam, puede ser el Valium, o lo que es la lorazepam, como el Ativan. En caso de síntomas graves, se da también en caso de síntomas graves para niños o efectos secundarios severos. También puede ser necesario hospitalizarlos para el tratamiento en caso de que ya sea muy grave. Esto puede involucrar monitoreo cardíaco cerebral y el tratamiento puede incluir monitorización de lo que es el corazón o el cerebro. La persona puede recibir en el departamento de emergencias lo que es carbón activado, si es que la droga fue consumida por vía oral. Se le puede realizar exámenes de sangre y orina, lo que es un soporte respiratorio, incluyendo oxígeno, sonda atrás de la boca y una máquina para respirar, que puede ser ventilador. Radiografía de tórax, tomografía axial computarizada, electrocardiograma o un rastreo cardíaco, y líquidos a través de lo que es por vía intravenosa. Sí. Ya, en lo que es la desintoxicación, tenemos que una desintoxicación de marihuana es un intento de eliminar todos los rastros de cannabis y sus compuestos químicos del sistema. Hacer una desintoxicación de cannabis implica dejar de consumir marihuana durante lo que es un tiempo determinado. El paciente puede elegir comprometerse a una limpieza de 30 días, una desintoxicación completa de 90 días o suspender el consumo de cannabis indefinidamente. El tiempo en que el cuerpo trata de desintoxicarse de lo que es la marihuana depende de la intensidad del consumo que esta persona haya llevado, de la composición corporal, del método de ingestión y otros factores individuales. Como regla general, el cannabis puede ser detectable hasta 30 días de la persona en la orina y hasta 90 días en lo que es el cabello humano. Apoyo psicológico. Bueno, tenemos que la formación del médico debe abarcar el dominio de herramientas de evaluación y la habilidad para poder implementar programas de intervención motivacional breves, especialmente diseñados para adaptarse a las capacidades del médico de atención primaria. Estos programas suelen dividirse en dos tipos, que son los que son muy breves o de intervención mínima, que ofrecen solamente información, y los que son los breves, propiamente dichos, que son los más adecuados para abordar el consumo de cannabis en este ámbito. Estos tienen una naturaleza tanto preventiva como terapéutica, son de corta duración y un seguimiento limitado. Y prácticamente lo que van a hacer esto es que se van a centrar en educar, reducir, postergar e incluso eliminar completamente el consumo de cannabis. Se fundamenta en los principios de la entrevista motivacional, buscando que lo que es el individuo asuma lo que es la responsabilidad y aumente su autoeficacia. Eh, Siguiente. Perdón, retroceder. Ya. Bueno, también podemos decir que lo que es el objetivo principal de los programas de intervención motivacional es resolver lo que es la ambivalencia del paciente frente a cambios, fomentando su disposición hacia este. Más que dictarle al paciente qué hacer, se va a tratar de facilitar el que éste tome la decisión de modificar sus hábitos. Bueno, estos en sí van a incluir lo que es la identificación del problema, la entrega de información, la exploración de limitaciones y resistencias, el asesoramiento y la negociación de un plan terapéutico. También proveerle estrategias adecuadas para afrontar un seguimiento breve estructurado. El médico tiene que adoptar una actitud receptiva y respetuosa hacia lo que son las preocupaciones, opiniones
y preferencias del paciente, evitando así conversaciones triviales, juicios, críticas intransigentes o una intelectualización excesiva, autorrelevancia y amenazas que se pueda dar. Ahora sí, sigue, por favor. Bueno, ya, entre parte de lo que es el apoyo psicológico, tenemos que, por ejemplo, tenemos un objetivo y tenemos lo que se hace. Por ejemplo, el principio, expresar empatía. El objetivo es dejar saber a lo que es el usuario que realmente entiende lo que siente, empatía, crear una atmósfera acogedora, no posesiva, una aceptación positiva e incondicional centrada en el paciente, crear una óptima distancia emocional. También se tiene que tener un principio de habilidades, es decir, una escucha reflexiva, escucha activa, autenticidad, preguntas abiertas, aceptar la ambivalencia como algo normal y validar su existencia sin intención. Otro de los que son los objetivos es que se cree una discrepancia, que el paciente encuentre una motivación para lo que es el cambio, no imponérsela y debe surgir de él mismo, no se le puede como que tratar de persuadir hacia ella. Entre lo que son habilidades es estrategias emocionales, tomar conciencia de las consecuencias y valorar riesgo-beneficio. Siguiente. Ya, otro principio para poder evitar lo que es la discusión y dar un giro a lo que son las resistencias. El objetivo de hacer la resistencia del paciente es una señal para el cambio de estrategias, es decir, tenemos que identificarlas. Y las habilidades de hacer no enfadarse ante el no cambio, no persistir a una estrategia que genera resistencia, va a provocar eso lo que es el efecto contrario a lo que es el deseado. Es decir, vamos a sugerir alternativas en una decisión equilibrada y reforzar al paciente y su capacidad para generar alternativas. También, como principio, vamos a tener fomentar lo que es la autoeficiencia. ¿Cuál va a ser el objetivo de esto? Va a ser reforzar la confianza de una persona en su propia capacidad para poder llevar a cabo una acción. Y la habilidad es recordar logros pasados del paciente, por ejemplo, ejemplificar con personas de su entorno que lo han logrado informar sobre la abstinencia y su manejo, prevenir y trabajar sobre lo que son riesgos de recaídas que este pueda presentar. Siguiente. Ya, datos sobre lo que es el impacto de consumo. Tenemos que lo que es la frecuencia del uso de marihuana entre estudiantes universitarios en Ecuador experimentó un incremento notable entre el 2012 y 2016. Este aumento fue especialmente notable en hombres, con un aumento del 12.7% al 16.4% en el mismo periodo, mientras que en las mujeres hubo un aumento también, pero de 6% al 7,1%. Este cambio no fue estadísticamente significativo, sin embargo, considerando el periodo de 2009 a 2016, se observó un aumento significativo en lo que es el consumo tanto de hombres como lo que es un aumento de casi 10 puntos porcentuales, como en mujeres con un aumento de 5 puntos porcentuales. Estos hallazgos sugieren normalmente una tendencia preocupante hacia un mayor consumo de marihuana entre los estudiantes universitarios ecuatorianos con diferentes significativas de género en lo que es la magnitud de esta. Sabemos que los opiáceos son compuestos que poseen propiedades farmacológicas de un alto interés terapéutico y han sido como tal ampliamente utilizados en la clínica, sobre todo por sus efectos analgésicos. Sin embargo, estas sustancias tienen una gran capacidad adictiva y su administración generalmente incontrolada produce una serie de modificaciones en lo que es el organismo y pueden así originar aparición de algunos síntomas o un cuadro incluso de dependencia a ello. Entonces, hablemos de intoxicación aguda por opiáceos. Consiste como tal en la aparición de un síndrome específico, generalmente este generalmente es reversible, debido al consumo reciente de los mismos. La gravedad del cuadro va a estar bastante relacionado con ¿qué? Con la dosis de administración, con la vía de administración, el tipo de sustancia, la susceptibilidad individual, así como la asociación con otras sustancias. El manejo de este va a depender de la gravedad de la intoxicación, pasando desde un manejo estrictamente observacional a un manejo intrahospitalario especializado interdisciplinado que va a requerir cuidados intensivos. La intoxicación aguda por opiáceos se caracteriza por la triada de depresión respiratoria, disminución del estado de conciencia, miosis, pupilas puntiformes. Es crucial en este caso que los profesionales de la salud identifiquen la depresión respiratoria como el signo más específico, aunque la ausencia de, por ejemplo, la miosis puede ocurrir incluso con opiáceos antimuscarínicos. Por ejemplo, estaba la meperidina, que también hablaba que la alteración respiratoria manifestada como bradypnea, apnea, puede llevar a cianosis central, incluso a una acidosis respiratoria. Además, se observaban síntomas como, por ejemplo, somnolencia, inyección conjuntival, euforia, hipotensión leve, náuseas, vómitos, aumentando lo que es el riesgo de broncoaspiración. Los pacientes también se relacionaban que, bueno, podían experimentar lo que son arritmias ventriculares, convulsiones, y en casos más graves podemos encontrar incluso un edema agudo de pulmón,
no cardiogénico. Manifestaciones psicológicas como alucinaciones, paranoia, depresión, disforia, euforia, agitación, etcétera, un sinnúmero de síntomas que ya se hablaron con anterioridad, que tenemos que tener bastante presente. Entonces, el diagnóstico se va a confirmar mediante que los datos obtenidos por la historia clínica, por hallazgos, en este caso, encontrados en el examen físico, y, por ejemplo, en los sitios de menopunción, que es un claro ejemplo, o al revertir los síntomas en lo que es el antídoto, que en este caso sería la naloxona, que yo voy a encasillar sobre eso, o bien por una determinación, una analítica. El manejo de intoxicación por opioides se va a basar primordialmente en algunos factores. Tenemos vía aérea, soporte ventilatorio, soporte circulatorio y la administración del antídoto, que es la naloxona. En este caso se debe considerar el control agresivo de la vía aérea. Debe preceder sobre todo la reversibilidad farmacológica, ya que la morbimortalidad en la mayoría de los casos es por causa de depresión respiratoria. Entonces el tratamiento como tal debe incluir la prevención de la absorción adicional de la droga en caso de que se haya ingerido. Ojo aquí, no se debe inducir a lo que es el vómito debido a lo que es un riesgo de broncoaspiración que nos va a tener el paciente, entonces no es recomendado. También habla del lavado gástrico, que qué pasa con este. Bueno, este se recomienda en casos de que la ingestión oral haya transcurrido menor a 1 hora, luego de, en este caso, se administra carbón activado para prevenir y evitar continua absorción y así sucesivamente. En casos de que el paciente se mantenga un coma prolongado o un cíclico, se deberá sospechar de que este sea un transportador. ¿Qué quiero decir con esto? Un transportador corporal de drogas, que tenga drogas dentro del cuerpo. En este caso se los conoce también como mulas. Lo que debe, en este caso, ¿qué hacemos? Pedimos una radiografía de abdomen y en este caso mantenemos al paciente en unidades de cuidados intensivos. Administramos carbón activado, más catárticos repetidos y realizar lo que es el lavado intestinal con una solución que decía de polietilenglicol y 2 litros por hora, en este caso para acelerar lo que es la evacuación de la droga, manteniéndolos en unidades de cuidados intensivos hasta que éste elimine el paquete completamente, documentado en este caso por una tomografía. En este caso, la irrigación intestinal total puede asegurar y ser eficaz en lo que son los transportadores corporales. La cirugía como tal no está indicada, excepto en lo que son los casos de obstrucción intestinal. No deberá intentarse lo que es la endoscopía porque esta tiende a que haga, o sea, que se rompa el paquete. Entonces no es recomendable y también aquí se ha evidenciado una alta en lo que es incidencia, en lo que son las infecciones en los pacientes. También en qué infecciones me encasillo, en el VIH y en la hepatitis C, que se ha visto bastante. Por ejemplo, ya yendo a unas revisiones bibliográficas que implementamos del término body Parker, generalmente describe a un mensajero de drogas que oculta en el tracto digestivo una gran cantidad de paquetes debidamente envueltos. Y estos van a contener sustancias ilícitas, generalmente ingiriéndolos para transportarlos comúnmente a través de las fronteras internacionales. A veces se insertan los paquetes por vía rectal, incluso por vía vaginal. El embalaje corporal es práctica conocida desde 1973, alrededor de los años se ha seguido implementando. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Aquí les presentamos un caso a continuación. Entonces, por lo general, en las radiografías simples de lo que es el abdomen, los materiales de los fármacos aparecen como múltiples cuerpos extraños. Uniformemente van a ser esféricos, ovalados y de densidad similar a las heces. Mientras si hablamos de materiales envueltos, pueden ser de mayor densidad. Entonces, esa es como que la característica principal. Entonces, eso lo permite visualizar al médico cuando hacemos lo que es la radiografía simple de abdomen. Sin embargo, en más del 60% de los casos, por ejemplo, este caso mencionaba, que el material de envoltura no se puede ver fácilmente, lo que va a generar resultados falsos positivos y falsos negativos que tenemos que tener en cuenta. También hay diferentes signos, como el signo del doble condón, el signo tic-tac y así sucesivamente, que se han caracterizado para identificar a estos pacientes. Se debe tomar en cuenta que el efecto de la naloxona es más corto que el de los opiáceos, por lo que se debe monitorizar el paciente durante mínimo 6 horas después de encontrarse asintomático. En ciertas ocasiones se necesita mayores dosis de naloxona para revertir lo que es el efecto en este caso, del difenoxilato, atropina, o metadona, o la buprenorfina, o propifeno, el petazoncina y los derivados del fentanil.
También una sobredosis de opioides de vida media larga, como la metadona, suelen como necesitar infusión intravenosa continua de lo que es naloxona, antes que la dosis única y repetidas. La administración de lo que es la naloxona debe ser lenta y ir comenzando con dosis mínimas efectivas para evitar lo que es el síndrome de abstinencia, que lo voy a hablar también más adelante, sobre todo en consumidores crónicos. También mencionaba que en mujeres embarazadas, por ejemplo, con cuadros de intoxicación agudos, se deberán ser tratadas en un nivel de atención donde se encuentren especialistas. ¿Qué especialistas estamos hablando? Ginecobstétricas y unidades de cuidados intensivos. También en los recién nacidos tenemos que tener en cuenta que ellos si estamos hablando de recién nacidos con madres adictas a opiáceos, deberán ser vigilados, monitorizados, contando con la disponibilidad de cuidados intensivos. Bueno, tenemos pasos a seguir según el protocolo si se sospecha por intoxicación por opioides. En este caso, utilizando lo que son las normas universales de protección para prevenir enfermedades infectocontagiosas, se debe implementar lo siguiente. Identificamos signos y síntomas de intoxicación por opioides, revisar lo que es el entorno para identificar la sustancia, especifica o interrogar a lo que es el familiar, amigos o persona que conozca el paciente sobre el uso de medicación opiácea o lo que son drogas ilícitas. Y de ser posible, solicitar al acompañante del paciente, en este caso, proporcionar esa sustancia hacia nosotros. Entonces, proteger y permeabilizar la vía aérea es muy importante, como lo encasillé desde las primeras diapositivas. Si fuera necesario, se debería realizar una intubación orotraqueal para asegurar lo que es una adecuada oxigenación. Realizar lo que es un examen físico específico, controlando aquí, no nos olvidemos de la vía aérea, el estado de conciencia, los signos vitales, los signos que indiquen la vía de administración, eh, y el tipo de sustancia que vamos a implementar. Y también iniciar con fluidoterapia, que es con cloruro de sodio al 0.9%, considerando lo que es el estado hemodinámico del paciente. También si se sospecha, en este caso, un trauma cráneoencefálico, se recomienda se recomienda como tal inmovilizar a lo que es la columna cervical. Si se identifican ciertas circunstancias de riesgo de la vida del paciente, como hemorragias, traumas, etcétera, se deberá realizar lo que son procedimientos necesarios antes de aplicar lo que es el antídoto en este caso, protegiendo siempre lo que es prioritariamente la vía aérea, administrando lo que es el antídoto, ahí ya vamos a ese paso, sería la naloxona en aquellos pacientes que tengan depresión respiratoria, menos de 10 respiraciones por minuto, estoy hablando, o una disminución del estado de conciencia. La naloxona como tal viene como presentaciones de solución intravenosa y que puede, en este caso, la podemos diluir en lo que es cloruro de sodio al 0.9% o también dextrosa en agua al 5% y su infusión debe ser muy lenta. La dosificación de la naloxona vamos a depender por grupos etarios. Por ejemplo, en adultos la dosis inicial va a ser de 0.4 a 2 miligramos dosis, dependiendo de lo que es el compromiso respiratorio, obviamente. Y si no existe respuesta, se debe volver a administrar lo que es otra dosis de cada 2 a 3 minutos y este procedimiento se realiza hasta conseguir una estabilización respiratoria en este caso en el paciente o en su efecto hasta acumular lo que es la administración máxima, que todo medicamento tiene un máximo, aquí también tenemos un máximo que es de 10 miligramos. También mencionaba que si se conoce sospecha de consumidor crónico de opioides, estamos hablando ya de una administración de infusión lenta, ya es de 0.1 a 0.4 miligramos cada de 1 a 2 minutos, hasta lo que es la reversión del cuadro respiratorio con una dosis máxima acumulada de 10 miligramos. Entonces luego se va a dejar lo que es la infusión continua de 0.4 miligramos hora y también si se conoce una sospecha de la intoxicación por varias drogas o más de los opioides, para evitar lo que es el síndrome de abstinencia se recomienda como que administrar 0.05 miligramos a 0.1 miligramos y se va a aumentar la dosis paulatinamente cada 2 a 3 minutos hasta en este caso conseguir revertir lo que es la depresión respiratoria y también mencionaba que esto también tiene la dosis acumulada, que es la máxima de 10 miligramos y luego se iba a ir dejando la infusión continua, que hablaba ya, no estamos hablando ya de 0.0025 miligramos kilogramos hora. Después de haber obtenido la respuesta, se debe iniciar el sostenimiento con una dosis equivalente a 2/3 de dosis total empleada por hora durante 10 horas. Entonces, la naloxona no es efectiva oralmente,
pero puede ser administrada subcutánea, puede ser administrada intramuscular, intravenosa o incluso endotraqueal. Si el paciente como tal no responde o no recupera la función respiratoria, en este caso tenemos ya haber administrado, o sea, ya pasamos las dosis de 10 miligramos, la máxima, ya tenemos que sospechar de una intoxicación por diferentes sustancias, no solamente por los opiáceos, sino que a más sustancias de ellas. Ahora ya hablamos de los adultos, vamos a los niños. En los niños también es por grupo etario, tenemos mayores de 5 años, menores de 5 años. Menores de 5 años o menor a 20 kilogramos de peso, porque hay niños con el peso determinado, que también tenemos que tener en cuenta el peso. Aquí le agregamos 0.1 miligramos por kilogramos dosis. En este caso, mayores de 5 años ya sería, o mayores de 20 kilogramos, sería de 0.1 a 2 miligramos dosis y la dosis como tal se podrá repetir de 3 a 5 minutos según la respuesta. En ambos casos se puede administrar hasta un máximo de 10 miligramos de naloxona acumulada. Entonces también hay que tener en cuenta los recién nacidos y neonatos, hijos de madres no adictas a opioides que presenten depresión respiratoria por intoxicación opiácea materna. En este caso, se deberá priorizar lo que es el manejo de la vía aérea y valorar lo que es la necesidad de naloxona dosis de 0.1 miligramos kilogramos dosis. En aquellos casos que presenten la depresión respiratoria como tal severa de madres que ya hayan utilizado o han sido administrado o le han administrado lo que son opioides dentro de las 4 horas antes del nacimiento de lo que es el parto. Además mencionaba que en ciertos casos deberán ser tratados en lo que son los hospitales y que cuenten con servicio aquí. ¿Qué servicios van a contar aquí? Neonatología, terapia intensiva y personal especializado. Entonces, debemos tener especial precaución en lo que es el uso de naloxona recién nacidos. Por ejemplo, ¿por qué? ¿O por qué sería la pregunta esto? Porque están bastante relacionados con lo que son los cuadros de convulsiones en lo que son los recién nacidos. Ya hablando de lo que son mujeres embarazadas, ya debemos enfatizar lo que es el tratamiento prioritario en el manejo de vía aérea y utilizar como último recurso el antídoto naloxona y referir obligatoriamente a nivel de atención donde hay especialistas. ¿Qué especialistas? Obstetricia y unidad de cuidados intensivos. Entonces también en casos de necesitar lo que es naloxona, la dosificación, o sea, cuando ya necesitamos como tal mandar naloxona, ¿cuál es la dosificación? De 0.01 miligramos kilogramos vía intravenosa lenta. Se podrá repetir la dosis cada 5 minutos hasta que se estabilice como tal la función respiratoria y se valorará el uso de la infusión continua individualizada de cada paciente. Cada paciente aquí va a ser individualizado, perdón, y según, en este caso, los criterios del especialista. Hay que tener especial precaución en no ocasionar un síndrome de abstinencia brusco en la embarazada, ya que este puede ocasionar inicio del parto, pretérmino, teniendo en cuenta además que la naloxona está en categoría C en lo que es el embarazo. Si el paciente no presenta frecuencia respiratoria menor de 10 respiraciones por minuto, se deberá dejar en observación y monitorización y en este caso el paciente no menos de 6 horas para detectar cualquier cambio de los signos vitales que tenemos que tener en cuenta. También el esfuerzo respiratorio e incluso lo que es el estado de conciencia. Ya yendo con lo que es la dosis de carbón activado, tenemos que tener en cuenta los niños menores de un año, mayores de un año, por ejemplo, menores de un año, mayores de un año, 0.5 a 1 gramo, kilogramo cada 4 horas durante 24 horas. Y ya hablando de lo que son los niños adolescentes y adultos, ya estamos hablando 1 gramo, kilogramo, dosis cada 4 horas durante 24 horas. Tenemos que valorar el ingreso a terapia intensiva en aquellos pacientes que presentan lo siguiente. Intoxicación conocida por opioides de vida media larga, por ejemplo, la metadona. Depresión respiratoria grave que no cede con dosis iniciales de naloxona. Depresión respiratoria recurrente, personas que hayan necesitado intubación orotraqueal, personas que hayan recibido dosis máxima de naloxona, ya estamos hablando de 10 miligramos, y no responden adecuadamente a ella. Toda mujer embarazada con sobredosis, todo neonato con cuadro de sobredosis, pacientes que sean transportadores corporales o como yo les mencioné, como se denominaba, mulas. Entonces, los pacientes deberán, en este caso, estar debidamente monitorizados para observar lo que es la evolución del cuadro, valorar lo que es la función respiratoria, el estado de conciencia, la sintomatología,
el síndrome de abstinencia incluso, y ningún paciente se dará de alta antes de las 6 horas de observación tras estabilización de sus signos vitales y en este caso el estado de conciencia. La mejor manera de evitar lo que es un cuadro brusco del síndrome de abstinencia es administrando lo que es la naloxona de manera lenta y también con dosis efectivas mínimas, repitiendo. En caso necesario, la dosis inicial administrada como tal. En casos, por ejemplo, los síntomas de abstinencia, se valorará el uso de agonistas de opiáceos y según el criterio de especialistas en el tipo de pacientes, también mencionaba que se deberá tener en cuenta lo que es el estado de coma, su conciencia, su función respiratoria, que van a fluctuar tras haber aplicado una dosis máxima de naloxona y se deberá en este caso pensar en una intoxicación por diferentes drogas, como ya mencioné con anterioridad. Ya, como tal, este consiste en la supresión brusca, tratamiento de abstinencia de opiáceos. Estamos hablando de una supresión bastante brusca en lo que es, o también, no brusca, sino que también podría ser gradual, en lo que son las sustancias adictivas a la cual el sujeto es físicamente dependiente, permitiéndolo en este caso prescindir al consumo del tóxico. Los objetivos de la desintoxicación, según por ejemplo, la Asociación de Psiquiatría Americana, mencionaban que liberar al organismo de la dependencia asociada al consumo crónico, disminuir lo que es el dolor y las molestias características de la abstinencia, proporcionar lo que es el tratamiento seguro y humanizado que permita que el adicto supere las primeras dificultades que van a surgir al iniciar algún tipo de tratamiento, detectar y tratar lo que es cualquier problema médico existente a ello, iniciar el proceso de educación del paciente en todas aquellas cuestiones relacionadas con la salud y prevención de lo que son recaídas, comenzar a definir, en este caso, necesidades de cara a planificar el plan terapéutico que va a ser en este caso individual, facilitar lo que es la incorporación del paciente a un programa de tratamiento a lo largo en este caso, a un largo plazo, es decir, una rehabilitación y también una reinserción. Entonces, tenemos las pautas de desintoxicación, tenemos pauta clásica que se trata de tratamientos con agonistas de opiáceos, que se basa prácticamente en la tolerancia cruzada de opiáceos con otros que consisten en sustituir opiáceo usado por el paciente por un medicamento opiáceo de vida media larga y más fácil en este caso de manejo. Entonces, el tratamiento agonista por alfa-2 adrenérgico se va a basar en estimulación de los receptores alfa-2 presinápticos en locus o cerebellus. En este ya estamos hablando de la parte fisiológica, estamos hablando del mesencéfalo, que aquí qué va a pasar es que van a estar bloqueando esto y la sintomatología de ello, estará hablando de una sintomatología neurovegetativa, del síndrome, por ejemplo, de abstinencia por opiáceos va a estar bloqueado, va a bloquear esto. Entonces, ya si hablamos de un tratamiento sintomático, ya estamos hablando que esto se va a utilizar como un tratamiento complementario o para tratar lo que son las complicaciones. Y en esa figuran lo que son los analgésicos no esteroideos, los antieméticos, las benzodiazepinas, los antidepresivos, los anticomerciales, incluso los antipsicóticos. En una, por ejemplo, pauta rápida tenemos lo que es o también denominada antagonización. Esto suele durar de 3 a 5 días, se realizan normalmente en centros de ambulatorios no especializados, perdón, centros ambulatorios especializados y hospital del día. En las pautas ultra rápidas, y estamos hablando de tener una duración de 24 horas o menos y se llevan a cabo en lo que es el hospital de día. Y en la planta de hospitalización como tal, o en también unidades de cuidados intensivos con sedación profunda y también una respectiva monitorización. Las recomendaciones generales que debe seguir. Se debe ofrecer como primera línea el tratamiento de buprenorfina o metadona, la decisión en la cual el profesional de salud debe tomar en cuenta lo siguiente: la disponibilidad de la medicación en lo que es el país, la etapa del tratamiento, es decir, la desintoxicación, la deshabituación, el mantenimiento y el tipo de medicación que esté utilizando el paciente en caso de que el paciente ya se encuentre en un tratamiento dado. El esquema de transferencia, en este caso de metadona a buprenorfina y así viceversa, tenemos que tener en cuenta, solo se deberá ofrecer levoxidina a aquellos pacientes que después de una decisión informada y clínicamente apropiada deseen esa desintoxicación en un periodo corto. Ya estamos hablando de una dependencia leve. Incluso ahí te hablaba de la clonidina y hablaba de la dihidrocodeína, que estas no deben ser tomadas de manera rutinaria. Y para determinar como tal la dosis de inicio, la duración y el régimen de desintoxicación, deben tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, estaba la severidad de la dependencia, las comorbilidades tanto físicas como mentales del usuario, para la farmacología del medicamento y también de la medicación adyuvante.
También la duración de lo que es la desintoxicación va a depender bastante de las características del paciente, pero se debe considerar que esta deberá como tal durar por lo menos 4 semanas en lo que es el paciente, en los pacientes hospitalizados, en este caso de 12 semanas, ya estamos hablando en aquellos pacientes que ya estamos tratándolo ambulatoriamente. Incluso tanto el esquema ultra rápido eh, como los rápidos, se utilizan medicamentos que causan, medicación que causan incluso síndrome de abstinencia. Así que aquellos de estos que utilicen lo que son antagonistas opioides no deberían ser ofrecidos de forma rutinaria y en ciertos casos se debe utilizar estos esquemas en el personal de salud. No se debe ofrecer lo que es la terapia ultrarrápida que se utilice anestesia general o sedación pasada debido a que producen efectos adversos severos. Incluso estos efectos pueden causar lo que es la muerte. Y cuando se utilice la medicación adyuvante para paliar lo que son los síntomas de lo que es la abstinencia, se debe considerar que estos de aquí sean clínicamente adecuados para el paciente y se les administre en la mínima cantidad. La pauta de desintoxicación clásica, que son los agonistas opiáceos, la buprenorfina, en este caso vamos a hablar de la buprenorfina sublingual. Esta de aquí es la primera dosis de buprenorfina, se va a administrar 6 horas después de la última toma de lo que es la heroína o en el momento en el que el paciente muestra lo que son los signos iniciales de lo que es la abstinencia. Se debe también monitorizar la dosis en función de la abstinencia y deseos de lo que es el consumo, efectos secundarios y el uso de lo que son otras drogas. Su supresión también es muy importante una vez alcanzado lo que son los objetivos terapéuticos. Puede realizarse de forma brusca, ya que esto produce generalmente un síndrome de abstinencia leve, el cual no requiere como una intervención terapéutica, claro, en la mayoría de los casos. En casos de sobredosis hay que saber tener en cuenta que la naloxona es mucho menos efectiva y que se necesita una dosis alta de este antídoto. En este caso ya estamos hablando por un tiempo más prolongado y también por lo que se debe tener en cuenta la precaución que va en evitar lo que es la sobredosis antes que se produzca un síndrome de abstinencia. También en lo que es el régimen de dosificación puede hacérselo de forma ambulatoria o también una asistencia hospitalaria. Hablando ambulatoriamente, tenemos que tener que el paciente se le indica a los pacientes que no logran dejar de consumir dosis mínimas de buprenorfina. Se les podrá como tal prolongar lo que es la desintoxicación, pasarlos del esquema de hospitalización o incluso ponerles esquemas de mantenimiento. Por ejemplo, aquí ya hablando de ambulatorio, las dosis de buprenorfina, tenemos el cuadrito, las dosis propuestas y el límites propuestos. El día 1 de 6 miligramos, que tiene que alcanzar los límites propuestos de 4 a 8 miligramos y así sucesivamente con cada dosis determinada. Ya hablando de un régimen hospitalario, este tipo de régimen se debe ofrecer en pacientes que no estén aptos para ser desintoxicados ambulatoriamente y sea por una evaluación médica integral, incluso por una petición del mismo paciente. Se podrá añadir lo que es la medicación auxiliar en lo que es el caso de que el paciente presente trastornos del sueño, utilizando lo que es las benzodiazepinas en dosis efectivas mínimas, supervisando constantemente para no producir sobredosis y lesiones. Por ejemplo, en el cuadrito que podemos observar, lo de las dosificaciones de tratamiento, ya estamos hablando hospitalario, de la buprenorfina, tenemos la dosis propuesta, el total de la dosis diaria del día. Por ejemplo, en el día 1 le damos 4 miligramos de inicio, más o 2 o 4 miligramos en la tarde. Y así completando, o sea, la dosis diaria total, que es de 4 a 8 miligramos, y así sucesivamente durante 7 días. Obviamente aquí teniendo en cuenta lo que es la observación del paciente en cada régimen. Ya, y la metadona, este de aquí se debe primero estabilizar al paciente con una dosis confortable, la cual prevenga el síndrome de abstinencia. La dosis inicial se debe superar de los 40 miligramos al día, siendo una dosis de 30 miligramos día la más aceptada globalmente. Sin embargo, se decidirá la dosis inicial según el grado de tolerancia que presente el paciente. En lo que son los pacientes con tolerancia baja, se recomienda comenzar con una dosis de 10 miligramos al día. En cambio, aquellos que tengan una tolerancia alta suelen necesitarse una dosis inicial hasta 40 miligramos al día. Una vez estabilizado el paciente y controlado el síndrome de abstinencia, se deberá iniciar y la disminución lo que es paulatinamente del medicamento como tal. Y hablando ya de la desintoxicación, pero a corto plazo, el proceso completo suele durar de 14 a 21 días, en el cual aquí ya tenemos completo lo que es la estabilización,
se va a comenzar a reducir lo que es la dosis de 2 a 5 miligramos hasta conseguir lo que es la abstinencia. Entonces, en la última fase, donde lo que es el síndrome de abstinencia suele ser más leve, se recomienda únicamente utilizar un tratamiento, ya estamos hablando sintomático. Ya hablando de una desintoxicación a largo plazo o deshabituación, una vez que lograda lo que es la estabilización de la dosis, se hace a partir de lo que es de los 3 a 6 meses realizándola con 10 miligramos por semana hasta conseguir 25 a 30 miligramos al día. A partir de esta dosis se reducirá gradualmente no más de 5 miligramos al día. En esta etapa, el síndrome de, como tal, de abstinencia se va a tratar según lo que son los síntomas. Tenemos, por ejemplo, aquí los agonistas alfa-adrenérgicos, que las recomendaciones como tal no recomiendan que la clonidina sea utilizada, como ya mencioné anterior, ni lo que es la lofexidina. Y también los tratamientos sintomáticos, que en este caso están indicados para lo que son las complicaciones, como dije con anterioridad, para reducir algunos de los síntomas físicos del síndrome de abstinencia y también para, como terapia coadyuvante, que para espelar lo que son las sintomatologías de los síndromes de abstinencia como tal. El tratamiento de desintoxicación en situaciones especiales tenemos el embarazo. En el embarazo, aquellas pacientes que son adictas y presentan consumo activo, la desintoxicación se va a comportar en este caso de una serie de riesgos materno-fetal muy importantes y por eso se desaconseja su uso. Por lo que se recomienda iniciar tratamientos de mantenimiento. ¿Con qué? Con la buprenorfina o la metadona. En el primer trimestre, la desintoxicación puede causar aborto, mientras que en el tercer trimestre mencionaba la guía, o bueno, el protocolo, que podría causar distrés fetal y lo que es el parto prematuro. También mencionaba que deben ser tratadas por un especialista ginecobstetra que maneje este tipo de casos. Incluso se aconsejaba que en caso de que se deba a hacer una desintoxicación por ser la única opción visible en ese momento, esta deberá realizarse dentro de las 14 a 28 semanas de gestación como primordial. Y no se podrá realizar lo que es de forma aguda sin la medicación de base, ya que si ocurre el síndrome de abstinencia, en este caso sufrirá lo que es el mismo cuadro paralelamente al de lo que es la mamá. Entonces, por el riesgo de, en este caso estamos hablando de un riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro, incluso una muerte fetal que no se podrá utilizar antagonistas opiáceos. También mencionaba la clonidina, que en esta de aquí está contraindicada al no haber como que una información de seguridad en ella aún. La buprenorfina, en este caso, puede utilizarse como una alternativa, pero está documentada de que este produce síntomas de abstinencia en lo que es el neonato, de menor severidad y por menor tiempo, y no hay evidencia que demuestre como tal la relación que decía entre la dosis del medicamento y la severidad del síndrome de abstinencia. Y también decía que el tratamiento iba a ser similar al esquema con metadona, ajustando lo que es la dosis del tercer trimestre. Se recomendaba como tal iniciar una dosis mínima, como la mayoría de medicamentos, y requería como que evitar el síndrome de abstinencia. Y la metadona como tal a una dosis inicial mayor de 20 miligramos al día y dependiendo de la tolerancia del paciente para evitar lo que es el síndrome de abstinencia, aumentando progresivamente hasta obtener lo que es el estado confortable. Que luego de este estado confortable, se comenzará a reducir lo que son las dosis a razón a razón de 5 miligramos a la semana. Y también ya si estamos hablando de lactancia, si nos preguntan como que la lactancia materna, ¿qué pasa? En este caso es posible la administración de buprenorfina o la metadona en dosis bajas, únicamente en fase de mantenimiento y bajo supresión. Perdón, bajo supervisión en este caso. Supresión no, supervisión. Ya si hablamos del síndrome de abstinencia neonatal, el síndrome de abstinencia neonatal generalmente ocurre debido a la dependencia de la metadona, también de la buprenorfina o también de la heroína en el caso de la madre. Y en poquitos casos se debe a la exposición prolongada de opioides a causa de procedimientos quirúrgicos, morbilidad propia de lo que ya estamos hablando del neonato. Y no se como tal se consideraba como un factor de riesgo para generar síndrome de abstinencia en el recién nacido el uso de opioides para el manejo del dolor durante el trabajo de parto o el parto.
Tampoco se debe administrar lo que es la naloxona al recién nacido de madres opiáceo dependientes durante la reanimación neonatal, debido a que esta de aquí puede precipitar a la aparición de lo que es el síndrome de abstinencia asociado a lo que son las convulsiones. Aquí es importante recalcar que debemos tener en cuenta la tabla de escala de Finnegan, porque la vamos a ver más adelante. Es decir, esta va a medir lo que es el sistema nervioso central, sistema gastrointestinal, sistema respiratorio y vasomotor. O sea, cada signo de cada determinado sistema va a tener una puntuación. Y dependiendo de la puntuación es que vamos a acceder a lo que voy a mencionar con posterioridad. Ya yendo a la parte clínica, el manejo, se debe realizar un monitoreo continuo apenas ocurra lo que es el nacimiento. Se evaluará como tal la escala de valoración de Finnegan, que es muy importante, y otra disponibilidad, en este caso a las 2 horas post nacimiento y luego de 4 a 6 horas. Se va a aumentar lo que es la frecuencia de valoración según la aparición de los síntomas, de lo que es la abstinencia y la severidad de los mismos. También el alojamiento conjunto dependerá de la severidad de los síntomas mismos y las condiciones físicas, psicoemocionales de lo que es la mamá. El tratamiento debe realizarse conjuntamente con lo que son los padres, asegurándose que reciban bien la información adecuada sobre lo que es el cuidado de recibir al niño, que debe recibir al niño. El paciente debe estar en un ambiente, ya estamos hablando, bajo luminosidad, silencioso, con una menor cantidad de estímulos sensitivos externos, garantizando en este caso un ambiente propicio para lo que es el sueño del bebé. Incluso se debe incentivar a la mamá que dé de lactar, pues no se ha comprobado que reduce la severidad de los síntomas, así como la necesidad de medicación, pero existen muy pocas situaciones maternas en las cuales se desaconseja la lactancia materna. Pero, ¿por cuáles son estas condiciones que se desaconseja? El consumo activo de drogas, heroína, cocaína, anfetaminas y VIH positivo. Los niños con síndrome de abstinencia tienden a tener requerimientos calóricos más altos de lo normal, por lo cual se deberá incrementar lo que es el número de tomas y se deberán tener lo que es precaución en identificar lo que es el hambre excesiva como un síntoma de abstinencia. Con el manejo farmacológico, el trabajo conjunto en este caso va a trabajar trabajo social y salud mental, van a ir complementándose. Si se considera utilizar terapia farmacológica, debemos tener en cuenta consultar y discutir lo que es con los padres, contar con lo que es el lugar apropiado para poder monitorizar constantemente lo que es la evaluación del paciente. Se debe iniciar lo que es la terapia farmacológica cuando la terapia de soporte no controla adecuadamente lo que son la sintomatología del paciente, del síndrome de abstinencia. Cuando el promedio de las 3 valoraciones Finnegan, viene la importancia, consecutivas son 8 o más, cuando la valoración consecutiva tiene puntuaciones 12 o mayores. Y también mencionaba que en este caso el tratamiento de elección es la morfina, el líquido oral. Sin embargo, en ciertos casos donde la dosis máxima de la morfina no alcanza resultados en lo que es la pérdida terapéutica del síndrome de abstinencia, sea por causa de exposición a múltiples drogas o puede utilizarse en este caso el fenobarbital, que este aquí también es un único fármaco en combinación con lo que es la morfina. Por ejemplo, al lado tenemos el esquema terapéutico más completo de lo que yo mencioné. Según las puntuaciones, le damos lo de las dosis, la vía de administración que existe, la frecuencia y las consideraciones a seguir. La frecuencia de la dosis y la modificación de esta va a depender bastante de la respuesta clínica y la severidad de los síntomas. Generalmente cuando no se controlan lo que son los síntomas, se puede reducir espacialmente lo que es entre la dosis de cada 4 horas, igual se puede modificar cada dosis. También mencionaba que se debe considerar el uso de fenobarbital cuando se sepa que la madre consume, además de opioides, otras drogas, como mencioné con anterioridad. Se sabe que todo esto cuando eh, también es adicta a las benzodiazepinas, por ejemplo. Para evitar que el paciente vomite, se le recomienda bastante que se administre después de la comida, teniendo una precaución de cumplir buenas técnicas de alimentación y solo
en el caso de que el niño vomite dentro de 5 a 10 minutos posterior a la administración de morfina, se volverá a repetir lo que es la dosis, solo en esos casos. Y la reducción de lo que es la morfina se indica reducción cuando se ha conseguido puntuaciones de Finnegan menores de 8 valoradas cada 4 a 6 horas y durante 48 a 72 horas. Y también puede requerirse modificaciones de dosis durante periodos basándose siempre en lo que es la puntuación de Finnegan y rigiéndose en lo que es el esquema presentado con anterioridad. La dosis reducida no puede ser superior a 0.1 miligramo kilogramo día o inferior a las 48 horas cada reducción. En el esquema terapéutico del fenobarbital como tal, este se utiliza prioritariamente para síndromes de abstinencia causada por otras drogas que no sean opiáceos. Sin embargo, es útil cuando el niño estuvo o está expuesto a un esquema multidroga en el cual se incluyen los opioides y las benzodiazepinas. Se debe, en este caso, conocer los esquemas, ya que en caso de que el paciente con un síndrome de abstinencia por opioides no responda frente a la morfina, se deberá administrar lo que es la fenobarbital para conseguir lo que es la desintoxicación del paciente. En niños que vomiten, no toleren vía oral, se debe utilizar lo que es el esquema intravenoso, aunque se prefiere como que la vía oral. Para disminuir lo que es el riesgo de vómitos, se debe administrar medicamento cuando el niño ya haya comido, pero no en este caso en exceso. Y igualmente se podrá repetir la dosis, como ya mencioné, que si el niño no vomita no más de 10 minutos tras la administración del medicamento. También en la reducción de mencionaba que se indicaba cuando se ha conseguido puntuaciones de Finnegan que son importantes, menores de 8 cada 4 a 6 durante 48 a 72 horas. Y entonces tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, aquí tenemos el cuadrito del esquema del terapéutico fenobarbital, que según la puntuación, ahí te da la dosis, la vía, la frecuencia y las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en cada una de ellas. Existen programas de mantenimiento con agonistas de opiáceos. Por ejemplo, en adultos se utiliza generalmente cuando la persona como tal es drogodependiente, ya experimenta caídas frecuentes en los hábitos tóxicos, reinstaura fácilmente lo que es la dependencia. Generalmente estas personas son adictas a la heroína, por lo que esta terapia se basa en lo que es una sustitución de dicha sustancia por un opiáceo de consumo legal, prescrito durante lo que es un largo tiempo, controlado, en este caso médicamente, y acompañado de lo que es apoyo psicosocial. Los criterios de indicación, pues el paciente que no consigue la abstinencia a través de programas de desintoxicación o con lo que es el seguimiento de programas libres de fármacos. Drogodependientes crónicos de varios años de duración con fracasos repetidos del tratamiento de desintoxicación y o estancia en lo que es comunidades terapéuticas. Pacientes afectados de complicaciones orgánicas graves cuya recaída puede poner en peligro su vida. Embarazadas con adicciones a heroína, pacientes de patología psiquiátrica asociadas a alguna patología, por ejemplo, dual. Bueno, el tratamiento con buprenorfina, consta en un opiáceo semisintético en el cual estimula parcialmente los receptores opiáceos, provocando una menor como que dependencia física, pero sigue siendo igual de eficaz para prevenir el deseo del consumo de la heroína y los síntomas de abstinencia incluso. Como tal actúa como un antagonista, produciendo una depresión respiratoria más leve. Sin embargo, en casos de sobredosis, el antídoto naloxona decía que suele no hacer el mismo efecto que cuando la intoxicación es por otro opiáceo, necesitando así dosis mayores y por un tiempo ya hablando de un tiempo más prolongado. Su uso ha demostrado una eficacia ya de prevenir lo que es el síndrome de abstinencia, disminuir lo que es el deseo de consumo de droga, heroína y disminuir efectos de los opiáceos adicionales. Incluso su vida media permite ser administrado una vez al día, siendo una dosis de 2 miligramos útil, incluso durante 12 horas, mientras que dosis de 16 y 32 miligramos
48 y 72 horas. Sin embargo, mencionaba que para evitar lo que es la precipitación de abstinencia se deberá lo que es inducir la primera dosis de buprenorfina como mínimo 4 a 6 horas y de la última dosis de heroína. La dosis inicial es de 2 a 8, en este caso miligramos, tomando en cuenta lo que es el grado de tolerancia del paciente. Para lograr lo que es una dosis de mantenimiento se deberá incrementar lo que es la dosis de 2 a 4 miligramos diarios hasta lograr lo que es la dosis óptima, estando generalmente dentro de lo que es 8 a 16 miligramos diarios. Y las concentraciones plasmáticas estables se logran de 3 a 7 días. Entonces, aquí, para minimizar los efectos y todo, decía que desaconsejar lo que es la inducción de la buprenorfina si el paciente está recibiendo más de 60 miligramos al día de metadona. Entonces, no se debe administrar buprenorfina antes de las últimas 24 horas del consumo de metadona. Lo ideal sería como tal, mencionaba el protocolo, es encontrarse concentraciones plasmáticas indetectables. Incluso se aconseja retrasar la prescripción de buprenorfina hasta que el paciente presente malestar significativo. Para la correcta dosificación de lo que es el paciente, sea necesario guiarse con lo que es la dosis que está recibiendo de metadona. Por ejemplo, tenemos aquí un cuadrito de las transferencias del programa de metadona a buprenorfina. Tenemos última dosis metadona, dosis inicial de buprenorfina y dosis del segundo día. Y así tenemos que irnos regirnos en ese cuadrito que es general y es bastante completo, de 20 a 40, pasamos a 4 miligramos. Y así sucesivamente, al segundo día me voy de 6 a 8 miligramos. Y así sucesivamente. Por lo general, a partir del segundo día se recomienda un incremento de la dosis de 2 a 4 miligramos diarios, pasando de 2 a 3 días, consiguiendo los niveles de mantenimiento de 1 a 2 semanas. Si se precisara de una inducción más rápida para evitar lo que son los abandonos tempranos, se puede conseguir la dosis en este caso de mantenimiento de 2 a 3 días. Sin embargo, mencionaban que se debe monitorizar de cerca del paciente y también identificar los signos de una sobredosificación. Entonces, el esquema propuesto es el siguiente. Primer día, le damos 8 miligramos. Segundo día, 16 miligramos. Tercer día, 24 miligramos. La mayoría de los pacientes que requieren una dosis de mantenimiento de entre 12 y 24 miligramos diarios, sin embargo, mencionaba que algunos iban a necesitar dosis mayores. Nunca esto se debería exceder de 32 miligramos al día. También en la finalización de lo que es el tratamiento, al igual que la terapia de metadona, el tiempo del tratamiento se deberá a largo plazo. Y antes de decidir lo que es la finalización del tratamiento, tanto la sintomatología física como las características emocionales, biopsicosociales, y todo tienen que estar relacionadas con su entorno, todo tiene que estar tratado, todo debe ser individualizado según el paciente. Por ejemplo, aquí tenemos lo que yo mencioné en la tablita, está resumido: reducción de la dosis de buprenorfina, dosis de mantenimiento, dosis a reducir y el tiempo que se va a emplear eso, que es de 7 a 15 días, como ya lo mencioné. En el tratamiento de lo que es la metadona, el consumo crónico de la metadona produce lo que es un bloqueo de los efectos reforzados de la heroína, bloqueando así la manera gratificatoria, por así decirlo, y también disminuyendo progresivamente la conducta de lo que es la automedicación. Entonces, la etapa de inducción como tal consiste en introducir la primera dosis del medicamento hasta conseguir lo que es la dosis terapéutica del mantenimiento. Entonces, mencionaba que la dosis óptima es aquella que va a prevenir lo que es la aparición del síndrome de abstinencia durante al menos 24 horas y reduce lo que es el deseo del consumo, bloquea los efectos euforizantes de cualquier opiáceo, y la dosis inicial suele ser de 20 a 50 miligramos al día, según el grado de tolerancia que va a tener el paciente. También esto se va a ir aumentando de 5 a 20 miligramos diarios durante 7 a 10 días, y mantener lo que son los niveles plasmáticos, que era hasta 400. En la fase de estabilización, se acaba una vez que la dosis se mantiene estable durante más de una semana y está considerado adecuado para el médico y para el paciente. Entonces, en esta etapa hay que evaluar la sintomatología. Entonces, aquí puse un cuadrito como para un recorderis.
hay que evaluar esta sintomatología, la subjetiva y la objetiva, que podemos ver en el cuadrito. Está la subjetiva, está agitación, irritabilidad, ansiedad, etcétera. Objetiva, tensión arterial, temperatura, pulso, etcétera. Eso es lo que tenemos que evaluar y dependiendo de eso, pues ya estamos en la fase de estabilización. En la etapa de mantenimiento, pues bien, una vez estabilizado, se pasa a la de mantenimiento y deshabitualización, la cual en este caso consiste en lograr una desvinculación de los consumos problemáticos de droga y mayor normalización biopsicosocial posible. Entonces, esto comienza transcurrido el primer mes. Y también mencionaba que se debe prolongar por lo menos durante el tiempo que sea necesario en condiciones generales y es aconsejable que el tratamiento no sea inferior a 2 años. Y se debe tener en cuenta que existen como tal pacientes que se benefician de terapia fraccionada antes de que consista en dosis única diaria. Entonces las indicaciones para mantener el tratamiento son las siguientes. Decía que era por juicio clínico o del médico, también que el paciente no presente efectos adversos por lo que es la metadona, paciente que continúe con los riesgos de recaída, paciente que desee continuar con el tratamiento, paciente que siga beneficiándose de este. Se debe tomar en cuenta durante la etapa del tratamiento existente situaciones de demanda de modificación de dosis óptima. Estos son entornos desfavorables, mayor disponibilidad de droga, que es lo que quise poner en la imagen, que es como que están transfiriendo, hay una mayor disponibilidad, aumento del deseo de consumo, periodos mayores de estrés, por ejemplo, en la imagen que está acá, periodos de trabajos intensos, incluso situaciones de pérdida. Tenemos, por ejemplo, un desempleo, una muerte de un familiar, divorcio, etc. Solicitud del paciente para una disminución de la dosis. Pues bien, en la exclusión del tratamiento, las únicas indicaciones para la exclusión del paciente del tratamiento debe hacérselo como tal tras haber agotado todas las alternativas posibles. Es decir, que en este caso probó los recursos terapéuticos o otra modalidad del tratamiento y no funcionó. Pues hoy en día los pacientes problemáticos que presentan conductas violentas, peligrosas, agresivas, robo, desvío o tráfico de metadona, inclusive aquellos que no asisten a las citas programadas, ya no son criterios de exclusión. Según el protocolo, dice que estos continúan enfermos, por lo que no se debe suspender el tratamiento hasta agotar todas las modalidades distintas que existan para ayudar al enfermo y mantener su tratamiento y así prolongar y lograr lo que es la abstinencia. Entonces, la transferencia del programa de mantenimiento de la buprenorfina, por ejemplo, ya obtenida lo que es la dosis con buprenorfina, se podrá transferir lo que es la metadona. Esta de aquí, como tal, debe iniciarse antes de las 24 horas previas de la última ingesta. Aquí tenemos un cuadrito donde está la transferencia de la buprenorfina a metadona, que está de, por ejemplo, mayor a 8 miligramos, ahí sigue 40 miligramos. Y así sucesivamente, y ahí está completo el cuadro. Yendo a lo que es la finalización del tratamiento, pues una vez que el paciente ha conseguido la abstinencia prolongada, haya modificado su estilo de vida y la visión de su estilo de vida, en este caso ya, o sea, la visión sobre las drogas que él tiene, se puede plantear la supresión del tratamiento. Entonces, este se va a efectuar únicamente cuando el paciente y el equipo terapéutico coincidan en que es apropiado. Pero por ningún motivo se podrá ir contra la opinión del paciente. Entonces, el proceso como tal puede llevar a desencadenar un síndrome de abstinencia, lo cual suele ser prolongado, pero más leve debido a que la vida media larga de la metadona, sin embargo, sí se reduce la dosis lentamente y en pequeñas cantidades, obviamente. Y el síndrome de abstinencia puede ser imperceptible. Incluso mencionaba que la disminución de la dosis puede pautarse en diferentes esquemas según los criterios terapéuticos. Entonces, hay criterios terapéuticos del paciente, por ejemplo, decía rebajar 5 miligramos de dosis de 7 a 15 días hasta llegar a dosis de 30 a 40 miligramos diarios. A partir de esta dosis se bajarán de 1 a 3 miligramos cada semana
y hasta obtener la retirada total. Ese era como que da un ejemplo. Y también que la finalización rápida puede reducir 10% incluso diario hasta acabar en casos de, de presentar sintomatología de abstinencia, se tratará sintomáticamente. Entonces aquí tenemos un cuadrito que mencionaba lo que ya mencioné, reducción de dosis de metadona, dosis de mantenimiento y la dosis que se va a reducir. Bueno, una revisión más bibliográfica que se hizo fue como impacto. Este fue como que un metaanálisis que bastante me llamó la atención, debido a que se realizó una revisión sistemática sobre el uso inadecuado de opioides en pacientes con dolor oncológico, siguiendo lo que es la guía de PRISM. Entonces decía que se buscaron artículos en varias bases de datos hasta diciembre de 2017 y mencionaban que se incluyeron estudios en inglés, español, francés que trataban de la prevalencia, que trataban de factores de riesgo y opinión de los profesionales, pacientes y políticas específicas sobre lo que es el tema. Entonces, tras revisar lo que es 198 alrededor de artículos, se incluyeron 40 en la revisión. Y mencionaban que los resultados de estos mostraron heterogeneidad en la prevalencia del uso inadecuado de lo que son los opioides y el factor de riesgo, así como un mayor porcentaje de sensibilización de profesionales sobre el tema. Entonces mencionaba que, había como conclusión, se concluyó que la importancia de establecer protocolos para detectar y también prevenir el uso inadecuado de lo que son los opioides en estos pacientes. La cocaína se deriva de lo que es el arbusto Erythrocylcoca, de la cual se va a extraer pues, una sustancia alcaloide que se denomina benzoilmetilgliconina, que, conocida comúnmente como la cocaína. Estas hojas van a contener una serie de sustancias, las cuales van a estar, dentro de las cuales existen varios alcaloides. Los mismos se van a dividir en dos grupos. Los derivados de la troponina, estos son la cocaína, la truxilina, la cinamilcocaína y la tropacocaína. Y los derivados del pirrol, estos son como la irina y la custigrina. Siguiente. Bien, ahora con la intoxicación aguda por cocaína, esta aquí se presenta generalmente con la administración inhalatoria y parenteral, y en ciertas ocasiones por dosis masivas tras la ruptura de paquetes intracorporales, los cuales son como las mulas. La dosis tóxica va a depender de la tolerancia individual, la vía de administración y el uso concomitante de otras drogas o fármacos. De forma general, se va a considerar que la intoxicación se produce cuando el consumo supera el medio gramo. Los casos fatales son generalmente con convulsiones y la muerte, que ocurren entre los primeros 2 a 3 minutos de posingesta, aunque generalmente esto ocurre dentro de las primeras horas. Siguiente. Bien, dentro de la intoxicación aguda nos encontramos con 3 fases. La fase número 1, que es la estimulación inicial, esta se da en los primeros minutos. Encontramos alteraciones en el sistema nervioso, el sistema circulatorio, respiratorio, la temperatura y la conducta. En la fase número 2, que es la estimulación avanzada, esta se va a dar en los 30 a 60 minutos después del consumo. Y así encontramos ciertas alteraciones en los distintos sistemas. Y en la fase número 3, que ya es la depresión, esta etapa es la más severa y puede presentarse de 1 a 2 horas después del consumo. Siguiente. Y ahora el manejo de la intoxicación aguda por la cocaína. Esta de aquí no tiene un antídoto específico, entonces lo que va a hacer es obligar a realizar un tratamiento sintomático y de soporte vital acorde a la severidad de intoxicación y las complicaciones asociadas. El manejo del mismo deberá ser obligatoriamente a nivel hospitalario, debido a la posibilidad de graves complicaciones, ya sean tanto orgánicas o psiquiátricas. El manejo general solo se realizará de la siguiente manera. El primero de ellos es valorar las constantes vitales
y realizar apropiadamente lo que es el soporte vital básico. En segunda parte, si es que fuera necesario, se va a realizar una resucitación cardiopulmonar básica. Aquí se administra oxígeno a alto flujo y, si fuera el caso, una intubación orotraqueal y ventilación mecánica. Luego se procede a canalizar una vía venosa, luego se monitoriza y se realiza un EKG. También se toma la saturación arterial con una pulsoximetría, se monitoriza la temperatura y si evoluciona a hipertermia, se debe actuar de manera temprana. Se monitoriza de igual forma la hipoglucemia, se tranquiliza al paciente y se mantiene en un ambiente relajado. Y evitar en todo lo posible las restricciones físicas, y si el paciente está muy exaltado, se debe administrar benzodiazepinas. Y si fue el caso, también usar las benzodiazepinas para controlar las convulsiones. Y por último, pues el traslado debe ser urgente a un centro hospitalario. Gente. Ya, en cuanto a las actuaciones específicas por complicaciones, como citaba mi compañero, tenemos un caso de una complicación, un ejemplo sería la hipertermia. En estos casos deben ser atendidos los pacientes en niveles de atención adecuada con una capacidad resolutiva para lo que están presentando, sean estos de segundo o tercer nivel, y deben ser manejados por especialistas. Entonces, las medidas que se pueden tomar serían, por ejemplo, a nivel hospitalario, hiperventilar al doble o al triple el volumen minuto con oxígeno al 100%. También se puede reducir la temperatura por medios físicos, es decir, se debe considerar el uso de medios agresivos como la colocación de hielo o también se puede considerar los lavados gástricos o baños fríos. También se puede considerar el uso de ciertas medicaciones como es el dantroleno en dosis de 2,5 miligramos por kilogramo intravenosos en 30 minutos. Es importante saber que estas dosis se deben repetir según la respuesta y también se deben de continuar durante 24 horas con dosis de 1 miligramo por kilogramo durante 6 horas después del control del episodio. Siguiente. Ya. Ahora, otra de las actuaciones específicas puede ser en el caso, por ejemplo, de rhabdomiólisis. En esto, específicamente, hay que manejar los electrolitos tras los resultados de laboratorio. O sea, todo esto tiene que ver con el manejo de los electrolitos. Por ejemplo, en pacientes que tienen una atremia menor o igual a 147 milequivalentes por litro, hay que añadir cloruro de sodio al 0,45% más 100 mil equivalentes por litro de bicarbonato y esto hay que pasarlo durante 1 hora. En atremias mayor a 147 mil equivalentes por litro, hay que, en cambio, añadir dextrosa y sumarle a esto 100 mil equivalentes de bicarbonato de sodio por litro y esto hay que pasarlo a 125 mililitros por hora. Ahora, una de las cosas que es importante de valorar aquí en estos pacientes es aquellos que están recibiendo bicarbonato. En estos pacientes es primordial controlar los valores por medio de la gasometría. Entonces hay que controlar el pH arterial periódicamente, hay que visualizar si el pH de estos pacientes es mayor a 7,5. En caso de que sea así, hay que suspender el bicarbonato. En caso de que sea menor a 7,15 o el bicarbonato sérico sea menor a 15 miligramos sobre decilitros, hay que administrar bolos con 100 mil equivalentes de bicarbonato de sodio y se considera o se va a mandar a realizar gasometrías cada 3 horas hasta conseguir un pH mayor a 7,15 y un bicarbonato sérico mayor a 15 miligramos sobre decilitros. Bien. Ya, otro de las actuaciones específicas en estos pacientes es el control de enfermedades de índole psicopatológico, como por ejemplo la ansiedad. En estos pacientes, lo primero que hay que hacer es solicitar una valoración por medio del Servicio de Salud Mental y las medicaciones que se les pueden administrar está, por ejemplo, el diazepam
con dosis de 2 a 10 miligramos por vía oral cada 6 a 8 horas. Es importante no exceder los 30 miligramos cada 8 horas por un tiempo máximo de 4 semanas. Otra medicación que se puede administrar es la lorazepam en dosis de 2 a 3 miligramos por vía oral cada 8 a 12 horas. Es importante también no excederse los 10 miligramos por día en un tiempo máximo de 4 semanas. Siguiente. Y por último, la psicosis. Como ya vimos en la patología anterior, lo primordial es solicitar la valoración por medio de salud mental y también se puede dar medicaciones como por ejemplo el haloperidol, sea es por medio de vía oral y esta se da en casos de que el paciente esté lo suficientemente estable como para poder ingerir la medicación. Entonces, en un cuadro moderado se puede administrar al paciente en dosis de 0,5 a 2 miligramos cada 8 a 12 horas, con una dosis máxima de 30 miligramos por día. También se puede administrar vía intramuscular en casos de que la vía oral no sea una opción, por ejemplo, pacientes que vomiten, se puede administrar dosis de 5 a 10 miligramos por cada 4 a 8 horas y no hay que exceder en estos pacientes las dosis de los 20 miligramos por día. Otro medicamento que se puede administrar también es la clorpromacina. Esta hay que administrar hasta controlar al paciente, se puede administrar por vía oral, la dosis inicial es de 30 a 75 miligramos cada 6 a 12 horas y tiene una dosis de mantenimiento que son de 200 a 800 miligramos por día. También se puede administrar vía intramuscular o vía intravenosa con dosis iniciales de 25 miligramos y dosis por razones necesarias pasadas de 1 a 4 horas tras la dosis inicial. Y esta de aquí tiene que ser de 25 a 50 miligramos y no tiene que excederse las 400 miligramos de cada 4 a 6 horas. Siguiente. Ya, ahora con respecto a la hipertensión, esto aquí solo se toman en cuenta valores con la presión arterial de menor de 180, 120. Aquí se administran las benzodiazepinas, que se va a modificar la dosis según la respuesta. Y una de estas va a ser diazepam, también similar a la que se mencionó anteriormente, 5 a 10 miligramos intravenoso, y o lorazepam en otros casos, de 2 a 4 miligramos intravenoso. Luego también se puede administrar lo que es la nitroglicerina, que es tritinato de glicérido, la infusión continua con una dosis de inicio de 5 microgramos por minuto, que se va incrementando a 5 microgramos cada 3 5 minutos hasta un máximo de 20 microgramos por minuto. Y pues bueno, si no hay respuesta a esta, se incrementa la dosis a 10 microgramos por minuto, a cada 3 5 minutos hasta un máximo de 200 microgramos por minuto. Siguiente. Con respecto al síndrome coronario agudo, esto de aquí se realiza una evaluación, que es el servicio de emergencia, y se va a monitorizar lo que son los signos vitales, la saturación de oxígeno, se va a canalizar una vía, se valoran las indicaciones y contraindicaciones del uso de los fibrinolíticos, se realiza también lo que es exámenes laboratorios, también con marcadores cardíacos, electrolitos y de coagulación, y por último se realiza una radiografía de tórax, que tiene que realizarse esta de aquí en menos de 30 minutos. Siguiente. Bien, y lo que es el tratamiento general inmediato en emergencia, en un síndrome coronario agudo, es si la saturación de oxígeno menor a 94%, se administra oxígeno a 4 litros por minuto, ajustando la dosis según sea necesario. También se le administra ácido acetilsalicílico en dosis de 160, perdón, a 325 miligramos por vía oral.
si en el caso de que no se lo haya administrado ya en el momento. También se le administra nitroglicerina únicamente si el paciente presenta una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, o si no ha disminuido más de 30 milímetros de mercurio por debajo de la presión inicial. La dosis de esta es de 0,3 a 0,6 miligramos por vía sublingual cada 5 minutos, hasta un máximo de 3 dosis. Por último, la morfina, que únicamente se administra en casos donde la nitroglicerina no haya surgido un efecto controlando el dolor torácico. Esto de aquí se va a dar en dosis de 10 a 30 miligramos por vía oral cada 4 horas. Y por razones necesarias se puede dar de 5 a 10 miligramos de manera intramuscular o subcutánea cada 4 horas, ya sea por la razón necesaria. Además, se realiza un electrocardiograma de 12 derivaciones, en donde su interpretación y el manejo debe ser realizado por personal experto, ya sea un emergenciólogo, un cardiólogo, intensivista, un anestesiólogo, etc. Siguiente. Ya, con respecto a las mulas o los transportadores corporales, este de aquí, pues bueno, se sospecha en pacientes cuando sean en estados de coma o con síntomas severos de intoxicación aguda que se presenten por más de 4 horas tras haber recibido el tratamiento adecuado. También se debe descartar lo que es la presencia de paquetes de droga en las cavidades corporales, incluyendo lo que es el recto y la vagina. Tiene que realizar lo que es una radiografía de abdomen y en caso de ser inconclusa se realiza una alta sospecha para realizar una tomografía. Aquí se va a contraindicar el uso de los enemas, las endoscopías o maniobras invasivas que puedan lesionar los paquetes. En aquellos pacientes que han sido diagnosticados con síntomas, se le va a proceder generalmente que requieran una cirugía con más control estricto de las complicaciones. También si existe obstrucción intestinal por los paquetes, se debe tratar de manera como una emergencia quirúrgica. Y si los pacientes son diagnosticados sin síntomas, se debe administrar laxantes para favorecer lo que es la evacuación de los paquetes. No se debe utilizar una parafina líquida, ya que esta va degradada de látex y puede producir pues, una perforación en los paquetes. También pues, se realiza un lavado gástrico con polietilenglicol. Esto de aquí funciona para lo que es retener el agua con las heces, aumentando así el número de evacuaciones intestinales y ablanda las heces para que evacúen de una manera mucho más fácil. Esto de aquí pues, se va a administrar a una dosis de 1,5 litros por hora, hasta un promedio de 6 litros por día. Y también se le administra lo que es un carbón activado como mecanismo preventivo a dosis de 1 gramo por kilo. Siguiente. Lo que es el síndrome de abstinencia, está aquí, pues es ese brusco del consumo de la cocaína. Generalmente se va a producir un cuadro leve, tanto en el ámbito somático como psiquiátrico, que aunque pueda haber ausencia de complicaciones, no suele precisar lo que es un tratamiento farmacológico, beneficiándose netamente del apoyo psicológico. Este aquí se va a manifestar con una serie de síntomas que van a ser opuestos a los efectos de la cocaína, donde va a predominar más lo psicológico que sobre lo físico. Y debido a esto es que sus características leves a veces no se le da la importancia necesaria que debe tener y el paciente puede caer en complicaciones graves, tales como la depresión severa y cometer suicidio. Siguiente. El tratamiento respecto a la desintoxicación, a pesar de que tenga una presentación benigna, van a existir situaciones en las que el síndrome de abstinencia va a precisar lo que es el tratamiento farmacológico, como en el cual es el consumo de grandes cantidades de droga en la vía de administración, ya sea intravenosa o fumada, si él tiene uso concomitante con otras drogas, si hay comorbilidades físicas existentes, si tiene complicaciones psiquiátricas, o sea, como crisis de angustia, síntomas psicóticos, depresión documentada o entre otros.
El tratamiento va a estar dirigido a los síntomas que ocasionen mayor malestar y este deberá adecuarse al perfil del paciente, descartando primero una patología dual. Esto se ve netamente en psiquiatría y tomando en consideración las interacciones farmacológicas y sus efectos adversos. Y de una manera general, se tiene que tener en cuenta la permanencia del paciente en un ámbito protegido junto la administración de benzodiazepinas de una vida media larga, ya que estas suelen ser suficientes. Y en el caso de una aparición de los síntomas de depresión severa, con riesgo de acciones autolíticas, se debe administrar lo que es un antidepresivo. Y si en el síndrome de abstinencia también aparecen lo que son síntomas psicóticos, se podrá pautar antipsicótico. Siguiente. Bien, con respecto a las opciones terapéuticas, vamos a encontrar el ácido acetilsalicílico, el cual se puede usar para reducir lo que es la agregación plaquetaria y mejorar el flujo sanguíneo cerebral, y los inhibidores de la recaptación de serotonina. Este aquí se puede utilizar para tratar la depresión en la sociedad virtual. Con lo que respecta al tratamiento de la ansiedad e insomnio, se recomienda utilizar las benzodiazepinas de vida media larga, administradas en horarios nocturnos. Las de vida media corta se van a desaconsejar por el riesgo de que haga abuso. El tratamiento con biorelajantes y el tipo de tiazimida o los anticonvulsivantes normocíticos, como la gabapentamina, para inducir la relajación, mejorar la arquitectura del sueño y de forma simultánea para iniciar el tratamiento de deshabituación. Esto va a estar indicado en que se utilice desde el comienzo solo para casos necesarios. Siguiente. Listo. Ahora vamos a hablar sobre las metanfetaminas. La metanfetamina es un potente estimulante altamente adictivo que va a impactar el sistema nervioso central. Este tiene una forma cristalina conocida como crystal y se presenta en fragmentos que parecen vidrios o piedras blancas como se ven en la imagen, o también se puede presentar de manera azulada y brillante. Químicamente es muy similar a la anfetamina, que es una sustancia que se utiliza en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y también para la narcolepsia. Y también se puede usar en el trastorno de sueño caracterizado por somnolencia extrema durante el día. Siguiente. Listo. Como ya lo mencioné, la acción de la metanfetamina es netamente actuar sobre el sistema nervioso central y también va a aumentar los niveles de dopamina en el cerebro. Siguiente. Ahora, ¿cómo se da una intoxicación aguda por metanfetamina? O sea, ¿esto tiene tiene fases o tiene ciclos? Ahora, consta de 4 fases: la fase eufórica, la fase de hiperactividad, la fase de estallido psicótico y la fase de agotamiento. La fase eufórica se caracteriza por un aumento de la energía, una confianza excesiva y una reducción del apetito. La fase de hiperactividad, esta es una fase que puede ser intensa y prolongada y puede conducir a comportamientos peligrosos debido a que los pacientes no pueden poner como que un límite. La fase de estallido psicótico, por otro lado, se caracteriza por alucinaciones, paranoia, delirios y pensamientos desorganizados. Y por último encontramos la fase de agotamiento, que esta abarca la fatiga extrema, el letargo, la depresión, la ansiedad, la irritabilidad y la dificultad para concentrarse. Siguiente. Ya, ¿cuáles van a ser los efectos tanto objetivos como subjetivos de las anfetaminas o de las metanfetaminas? O sea, aquí están agrupados como anfetaminas, pero en realidad las anfetaminas y las metanfetaminas, al tener una, como ya lo expliqué, una fórmula química muy parecida, van a compartir como que los efectos que pueden llegar a tener. Por ejemplo, a dosis o a corto plazo, las dosis pequeñas pueden provocar efectos
bastantes estimulantes, muy parecidos a las de la cocaína, y van a provocar el aumento de la vigilia, la disminución del apetito, van a provocar que el paciente tenga una respiración más rápida, van a provocar taquicardia, una elevación de la presión arterial, y van a provocar también que los pacientes tengan una temperatura corporal elevada. El consumo de la metanfetamina por vía intravenosa va a aumentar el riesgo, obviamente, a contraer enfermedades infecciosas como por ejemplo el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C. Entonces, además, como ya lo expliqué, los pacientes suelen tener conductas riesgosas y puede alterar el juicio para tomar decisiones, aumentando el riesgo también a tener relaciones sexuales sin protección. El consumo prolongado de la metanfetamina causa cambios en el sistema de la dopamina en el cerebro y están asociados con una menor coordinación y un deterioro del aprendizaje verbal. Estos cambios también pueden afectar otras áreas del cerebro relacionadas con la emoción y la memoria. Y esto explica por qué estos pacientes tienen muchos problemas emocionales y cognitivos y por qué están asociados al consumo de esta sustancia. Aunque algunos de estos cambios pueden revertirse después de dejar de tomar la droga por cierto tiempo, otros pueden persistir. Además, hay evidencia que sugiere que el consumo de esta sustancia puede aumentar el riesgo para desarrollar enfermedades como el Parkinson. Entonces, en los efectos objetivos como tal, ya lo mencioné, está la taquicardia, las arritmias, la hipertensión, la midriasis, la pielorexia, la hipertermia, el trismo, los temblores, el bruxismo, euforia, que es parte también de las fases, la locualidad, el insomnio, la anorexia, la disminución del cansancio, la retención urinaria, dificultad en la eyaculación, incoordinación motora, cefaleas, estreñimientos o diarreas y alteraciones hormonales. Mientras que los aspectos subjetivos, es decir, los pacientes son los que, o sea, depende de cada paciente, está la empatía, la sensualidad, alteraciones sensoriales, disminución del miedo, autoestima, espiritualidad, agobio, pensamientos extraños, ansiedad, desorientación, confusión, irritabilidad, obsesión, pánico, angustia, inquietud y percepción del tiempo alterado. Estos efectos subjetivos más que nada están relacionados a la psicosis o a patologías netamente emocionales del paciente. Continúe, por favor. Ya. La falta, bueno, ¿cómo o cuál sería el antídoto para la intoxicación aguda en metanfetaminas? No hay un antídoto específico y por eso esta intoxicación va a requerir de un tratamiento sintomático y de apoyo vital adaptado a la gravedad de la intoxicación y las complicaciones que puedan surgir. Entonces, ¿cómo se va a abordar? De manera general, lo primero que hay que hacer es valorar constantemente los signos vitales y realizar el soporte básico vital al paciente. Lo segundo que se va a realizar es realizar la resucitación cardiopulmonar básica en caso de que el paciente necesite oxígeno, administrar oxígeno de alto flujo y en caso de que fuera necesario, realizar la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica. De la misma manera, por consiguiente, hay que canalizar la vía venosa, hay que realizar EKGs, también hay que realizar una gasometría, hay que monitorizar la temperatura, hay que ver si el paciente tiene hipertermias y, como ya lo mencioné, estos pacientes suelen tener alteraciones en su temperatura. Hay que monitorizar las hipoglucemias. También hay que tranquilizar al paciente y mantenerlo en un ambiente relajado y evitar las restricciones físicas. Si el paciente está muy exaltado, hay que administrar algún calmante, como por ejemplo las benzodiazepinas. Y si fuera el caso, usarlas para controlar las convulsiones. También es importante el traslado urgente a algún centro hospitalario. Ahora, estos pacientes tienen complicaciones
mejor dicho, las mismas complicaciones que pueden tener los pacientes que tienen intoxicaciones por el consumo de cocaína, entonces o sea, no estoy explicando cada una de ellas porque ya lo explicamos en el consumo de cocaína, o sea, todas esas acciones específicas son las mismas que se deben tener en pacientes que tienen alguna intoxicación por metanfetamina, al igual que en la cocaína. Siguiente. Ya, en cuanto a la desintoxicación, se tenía pensado de que existían laxantes que ayudaban a desintoxicar a los pacientes, pero en realidad no existe ningún tipo de laxante específico para desintoxicar el cuerpo de metanfetamina y generalmente su desintoxicación se centra en permitir que el cuerpo excrete la droga de manera normal o natural, es decir, por vía hepática o por vía renal. Para esto se puede canalizar al paciente y darle solución salina. Siguiente. Ya, ¿qué hay acerca de datos sobre su impacto en el mundo? El National Institute on Drug Abuse, el DrugPax, menciona que en el 2017 alrededor del 15% de todas las muertes por sobredosis estuvieron relacionadas con metanfetaminas. El 50% de estas muertes incluyeron también un opioide, ya que esto es importante debido a que muchas veces se sintetizan o sea, metanfetaminas eh, por medio de opioides sin que el consumidor lo sepa. Continúa. Ahora, no hablamos del apoyo psicológico como tal en cada una de las patologías, es decir, intoxicación por cocaína, intoxicación por metanfetaminas, o sea, cada uno de estos tenía obviamente un apoyo psicológico, pero decidimos dejarlo hasta el final para explicarlo, o sea, de manera general cómo abordar a estos pacientes. Siguiente. Entonces, el modelo integrado de intervención en las adicciones va a ser un enfoque holístico que va a abordar las adicciones desde múltiples perspectivas que nos permitan proporcionar un tratamiento de manera integral y que sea efectivo. Este modelo se basa principalmente en la idea de que las adicciones son el resultado de las combinaciones de factores tanto biológicos como psicológicos, sociales y ambientales y que su tratamiento debe incluir cada uno de estos y no ver la adicción como una sola cosa, sino como un todo. Entonces, este se va a caracterizar por, primero, una evaluación integral, es decir, se va a realizar una evaluación exhaustiva de todas las necesidades y circunstancias individuales de cada paciente. Asimismo, se va a tener en cuenta tanto su historial personal, sus síntomas físicos, mentales, el contexto social del paciente, el contexto familiar del paciente y también los factores de riesgo y los factores de protección que tiene el paciente. Lo segundo que se va a ver es el tratamiento multidisciplinario, es decir, se utilizará un enfoque multidisciplinario para poder involucrar a los profesionales de diversas áreas, tanto médicos como psicólogos, como trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y consejeros, para poder realizar una atención más integral y personalizada. Luego, toma en cuenta lo que son las terapias complementarias. Se utilizan una variedad de terapias complementarias, como por ejemplo la cognitivo-conductual, la terapia familiar, la terapia en pareja, la terapia en grupo, la terapia ocupacional, la recreativa. Existen también algunas terapias alternativas, como por ejemplo el yoga y la meditación, y estas se van a ajustar a las necesidades de cada paciente. Luego también se van a abordar las causas subyacentes del paciente, es decir, se van a identificar y abordar las causas de la adicción. Como ya lo mencioné, existen diversos factores y todos estos factores se van a abordar de manera holística. Y por último, se va a planificar el tratamiento a largo plazo. Se va a desarrollar
un plan de tratamiento a largo plazo que tenga objetivos realistas y totalmente alcanzables. Y a estos pacientes hay que darle un seguimiento continuo y hay que ajustar esto de acuerdo a como sea necesario, de acuerdo a la recuperación del paciente, y también hay que hacer un plan para la prevención de recaídas. Siguiente. Como conclusión tenemos que la gestión eficaz de los intoxicantes por opioides, marihuana, cocaína y metanfetamina va a requerir de un enfoque multidisciplinario que aborde tanto las necesidades médicas inmediatas como los factores subyacentes del paciente. Es crucial adaptar el tratamiento a las necesidades individuales, proporcionando una atención médica urgente, un apoyo psicológico y social y un seguimiento a largo plazo para poder promover la recuperación y prevenir las recaídas. Gracias.